dicho con la pandemia, se han dado una gran cantidad de ayuda por parte de los bancos a las empresas, con lo cual muchas empresas han ido obteniendo y continúan obteniendo préstamos prácticamente en forma mensual, con lo cual hay un elevado número de operaciones de capital. Entonces, eso puede implicar, obviamente, ante una mayor cantidad de operaciones, habrá que analizar cada una de esas operaciones. Entonces, nos puede afectar, ya sea en este caso que yo recién les comenté, nos puede afectar el componente de préstamos bancarios. Bueno, habrá que pensar entonces, cuando nosotros estemos planificando nuestra auditoría, cuando estemos en el memorando de planeamiento y analizando cómo puede impactar eso en nuestros estados contables, tendremos que luego determinar cuáles serán los mejores procedimientos para verificar que, si bien se dieron una gran cantidad de operaciones en el ejercicio, no implica que las mismas no se hayan registrado correctamente. Además, también el hecho de tener una gran cantidad de operaciones de capital, piensen ustedes que las empresas no tienen mucha gimnasia con relación a los préstamos, salvo que estemos hablando de algunas empresas muy especializadas que tomen préstamos constantemente. Pero la gran mayoría suele tomar muy pocos préstamos, prácticamente ninguno durante el ejercicio o en varios ejercicios, con lo cual ya el hecho de tener varias operaciones implica un factor de riesgo que va a tener un impacto seguramente en los componentes que esté afectando al mismo. Otro de los factores de riesgo es pérdidas que disminuyen el patrimonio, ¿sí? Entonces, tendremos que analizar esas pérdidas, cómo afectan, ¿no es cierto?, cómo juegan el total del patrimonio del ente y cómo afectan los requisitos legales, ya que la ley de sociedades comerciales, ante pérdidas que disminuyen el patrimonio, posicionan a la sociedad ante una determinada situación que hace que los socios deban tomar determinadas decisiones. Entonces, estas pérdidas que hagan que disminuyen el patrimonio, y sobre todo que nos quede un patrimonio neto negativo, como implicancia habrá que ver cuáles, si los accionistas están cumpliendo con los requisitos legales. También podemos tener disposiciones estatutarias o reglamentarias que exigen la constitución de reserva, es decir, un estatuto complejo en el cual ya me delimita que yo debo cumplir, ¿no es cierto?, con determinadas pautas. Entonces, tendremos que ver cómo impacta eso, seguramente dentro del componente, ya va a ser más específico, de las reservas, en las cuentas de reservas, para ver si se han cumplido con dichas normas o no. Entonces, fíjense que al tener esto, nosotros verificamos la implicancia de si se han cumplido o no con las normas, es decir, si el ente ha cumplido con las normas. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Nosotros como auditores vamos a tener que definir procedimientos para verificar que efectivamente, si bien existen distintas disposiciones estatutarias que determinan que hay que constituir varias reservas, el ente ha llevado a cabo las mismas. Pero previamente yo tomé conocimiento de esto, verifiqué dónde iba a impactar el mismo y como resultado me va a dar una serie de procedimientos que voy a tener que llevar a cabo al momento que yo ejecute mi auditoría. Aumento de la cantidad y valor de los préstamos, ¿sí? Es decir, está relacionado con el primero también, ¿no es cierto? Entonces, posible error en la evaluación y en la integridad, es decir, que también
tengamos registrados todos los préstamos, que se hayan registrado. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de préstamos que la empresa ha obtenido en el ejercicio y sobre todo verificar bien cómo se han valuado los mismos al cierre del ejercicio. Alto índice de endeudamiento y liquidez. Y entonces, si nosotros verificamos que la empresa tiene un alto índice de endeudamiento, como pueden estar en la actualidad muchas empresas, ¿sí? Como auditores tenemos que ver la implicancia, ¿no es cierto?, de que ver si ese índice de endeudamiento afecta o no la capacidad de pago y la empresa en marcha. Entonces, tenemos que ver cuál es el impacto, por qué la empresa tiene un alto grado de endeudamiento, el origen del mismo y las medidas que ha llevado a cabo la empresa para poder sortear la misma. Como por ejemplo puede ser el tema de la pandemia, en que la empresa ya haya venido endeudada, se endeudó aún más para el pago de los sueldos y tendremos que evaluar nosotros la capacidad de pago de la empresa en marcha, dependiendo de en qué tipo de empresa estemos. Es decir, cuando hablo del tipo de empresa, ustedes siempre escuchan que están aquellas empresas esenciales de las no esenciales. Por ejemplo, un supermercado, una estación de servicio, es esencial. En cambio, una empresa que vende indumentaria no es esencial, no es considerada esencial, por lo tanto, probablemente tenga mayor dificultad para poder llevar a cabo sus operaciones. Entonces, eso sumado al hecho del alto índice de endeudamiento, nos pone a nosotros a pensar acerca de la capacidad de pago de esas deudas y de la continuidad de la empresa en marcha. Entonces, tendremos que analizar también eso para ver cómo puede impactar en nuestros estados contables, es decir, esa capacidad de empresa en marcha. Otro de los factores de riesgo pueden ser préstamos con empresas de un grupo, ¿sí? En el caso que nosotros estemos auditando un grupo económico, seguramente vamos a encontrar que existe una gran cantidad de operaciones, de este tipo de operaciones entre empresas del grupo. ¿Por qué? Porque generalmente algunas empresas con un mejor rendimiento puedan colaborar en un determinado momento a otras empresas del grupo. Entonces nos vamos a encontrar con estos préstamos en que no siempre tienen las mismas, no siempre se dan con las mismas características, no, sino con el mismo, con que siempre se da con la misma documentación que nosotros podemos encontrar con un préstamo bancario, en el cual nos van a solicitar un acta de directorio autorizando el préstamo. Acá muchas veces es una operación que se da en que la empresa necesita X suma de dinero y automáticamente recibimos los fondos, capaz que con un mail, con un llamado telefónico ya recibimos los fondos, no hay mucha documentación, entonces eso puede impactar, ¿no es cierto?, en la integridad de los mismos, como también en su evaluación y su exposición, y sobre todo en la evaluación porque no sabemos bien cómo valorarlo al cierre, porque sobre todo para determinar cuáles son los intereses que se han devengado desde el momento en que nos han otorgado el préstamo hasta la fecha de cierre del ejercicio. ¿Alguna duda hasta acá con los factores de riesgo inherente? ¿Algo? No, profe. Bueno, una vez entonces que analizamos el riesgo inherente, ¿qué pasamos a analizar? Control, riesgo de control. El riesgo de control. Fíjense que primero el auditor analiza el riesgo inherente y luego analiza el riesgo de control. ¿Estamos? Bien, riesgo de control. Vayamos a ver algunos de los ejemplos referidos al riesgo de control. Puede ser
que existan préstamos sin la autorización correspondiente. ¿Sí? Es decir, no hay una autorización por parte del órgano directivo. ¿Sí? Por ejemplo, en una sociedad anónima del directorio. Lo decidió directamente el gerente financiero. Entonces, ¿qué implicancias podemos tener para asegurar que realmente existió esa operación? ¿Realmente se dio esa operación o no? Si es que no están con la autorización correspondiente. Es decir, muchas veces, sobre todo, hay algunas empresas que, que inventan algunos préstamos que realmente no se dieron en la realidad. ¿Por qué? Porque es como que generan sus autopréstamos, por así decirlo, ya que sacan fondos de, de, de algún lugar que no lo tengan declarado y lo quieren hacer figurar como que existen préstamos que en realidad no tienen la autorización correspondiente. Bueno, aquí tendremos que aplicar pruebas para asegurar la existencia real de esa operación, a ver si realmente existió. Perdón. Ahora sí, para verificar la existencia de esa operación. Otro de los factores de riesgo es que no existan planillas con los vencimientos, sobre todo cuando nosotros tenemos 2, 3, 4 préstamos que están constantemente pagándose en el ejercicio, no tener planillas con los vencimientos. Es decir, generalmente cuando nosotros obtenemos un préstamo en el banco, que a ustedes les puede haber pasado, sabemos perfectamente cada una el desarrollo de ese préstamo, es decir, cuándo vencen cada una de las cuotas, el monto de las cuotas, el monto de capital, el monto de interés. Entonces, puede ser que nosotros nos encontremos una empresa que no tenga estas planillas con los vencimientos. Entonces, ¿cuáles pueden ser las implicancias? Que podamos tener préstamos que están impagos, porque como no hicieron la previsión, no transfirieron los fondos al banco para el débito. Puede ser que estemos hablando de recargos y de actualizaciones que no se hayan contabilizado adecuadamente. Otro de los factores es que no existan registros detallados de transacciones con los accionistas. Esto en el caso de que, ¿no es cierto?, en aquellas empresas que tengan un gran fluir de fondos con los accionistas, en el que probablemente tengamos problemas con la integridad de las operaciones. Entonces, como auditores, vamos a tener que planificar procedimientos referidos a dejarnos tranquilos con relación a este objetivo de auditoría, a ver si todas las operaciones que se realizaron con estos accionistas se encuentran reflejadas en los estados contables. Otro de los problemas que podemos tener, otro de los más típicos, es que las transacciones no son registradas oportunamente. Es decir, acá tenemos un problema de corte y de integridad de las operaciones, ¿sí? En el que puede ser que, por ejemplo, los pagos de los préstamos no se hayan registrado en el periodo que correspondía, o los intereses no se devengaron correctamente, o no se registró el interés que correspondía a devengarse al ejercicio, etc. Entonces, podemos tener problemas de integridad y es hacia ahí hacia donde nosotros tendremos que apuntar nuestros cañones. Es decir, yo siempre digo apuntar los cañones, es decir, hacia donde nosotros tenemos que pensar nuestros procedimientos, las pruebas que vamos a definir para este ciclo. ¿Estamos? ¿Dudas con relación a estos riesgos de control? ¿No? No, profe. Bien, y vayamos ahora sí, una vez que definimos los componentes, la documentación, las actividades, las cuentas que están relacionadas, ¿sí? Los factores de riesgos, es decir, una vez que tomamos conocimiento, ¿no es cierto?, de este ciclo, vayamos a definir el enfoque de auditoría. Nosotros, en ciclos anteriores,
habíamos visto que para determinados componentes teníamos una gran cantidad de operaciones y para otros componentes teníamos pocas. Y entonces nosotros definíamos para esos componentes que tenían grandes cantidades de operaciones y repetitivas, ¿sí? En el caso de que la empresa contase con un sistema de control interno, ¿sí? Que funcione correctamente, ¿sí? Nosotros optábamos por un enfoque de cumplimiento y definíamos determinadas pruebas de control con menor alcance de pruebas sustantivas, ¿sí? Y para determinados componentes optábamos directamente por pruebas sustantivas. En el caso de este ciclo, y dada la característica particular que mencionamos al principio, en el cual que tenemos pocas operaciones, ¿sí? Pero de montos significativos, fíjense que acá están en negritas, escasas, significativos, ¿sí? Escasas operaciones de montos significativos, nuestro enfoque va a ser un enfoque sustantivo, ¿sí? Vamos a tener un enfoque sustantivo con relación a este ciclo, como consecuencia de que son pocas operaciones. Entonces yo voy a tener un préstamo, 2 préstamos en el ejercicio, voy a tener un pago de dividendos, voy a tener la aprobación por parte de la asamblea de la distribución de utilidades. Entonces, voy a tener que analizar cada una de esas operaciones, una por una, ¿sí? Acá no voy a tomar una muestra, acá voy a analizar la totalidad de la población. ¿Por qué? Porque son pocas y de montos muy significativos. Y como consecuencia de ello, la voy a analizar puntualmente una por una. Fíjense cómo acá cambia nuestro enfoque de lo que nosotros veníamos viendo para otros ciclos. ¿Estamos? ¿Queda claro eso, no? Fíjense el cambio que le estamos dando al enfoque de este ciclo. Y vayamos a lo que sería un programa de trabajo para este ciclo. Préstamos. Obviamente, en el caso de que la empresa tenga préstamos, ¿sí? Porque existe una gran cantidad de empresas, ¿sí? Que deciden financiar sus actividades con capital propio. Por lo tanto, no recurren a entidades financieras y no vamos a encontrar en sus estados contables préstamos. ¿Estamos? Con lo cual, de nada sirve que nosotros, ante el conocimiento de esta situación, ¿sí? ¿Y cuándo vamos a tomar conocimiento de esa situación? ¿Qué les parece a ustedes? Si estamos en una auditoría recurrente, ¿cuándo vamos a tomar conocimiento de esa situación? Y si estamos ante una primera auditoría, ¿qué les parece? ¿Cómo tomamos conocimiento de eso? Que la empresa ha decidido financiar sus actividades solamente con fondos propios, fondos autogenerados. ¿Qué les parece? ¿Eh? Si es una auditoría recurrente, ¿sí? Quiere decir que no es la primera auditoría, con lo cual nosotros ya hicimos las auditorías de años anteriores, por lo tanto ya sabemos cómo opera la empresa, ya sabemos que no trabaja, ¿no es cierto?, con capitales ajenos, y eso lo podemos confirmar a través de una consulta al cliente en nuestra etapa de la planificación de esta auditoría. Y si es una primera auditoría, también cuando tomamos conocimiento del ente, cuando hacemos consultas a los directivos, seguramente ya comentaremos a correlación acerca de cómo financian sus actividades, ya nos comentarán, lo podremos observar en sus estados contables de ejercicios anteriores en que no
observamos el rubro de préstamos bancarios. Entonces, de esa forma, nosotros tomamos conocimiento de que la empresa financia sus actividades con fondos propios. ¿Es así o no? Entonces, pero para el caso de que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, el componente de préstamos, ¿sí?, deudas bancarias, seguramente deudas bancarias y financieras, alguna de las pruebas es análisis comparativo entre los montos adeudados al cierre del ejercicio versus lo que está presupuestado y versus el ejercicio anterior. Es decir, da una pruebita que nosotros rápidamente podamos ver los montos que adeudamos al cierre del ejercicio anterior versus lo que estamos adeudando al cierre de este ejercicio, y ya nos da nos puede dar un pantallazo de que si la empresa no obtuvo ningún préstamo, el mismo tiene que haber ido disminuyendo, ¿no es cierto? También lo podemos comparar con lo presupuestado, y si nosotros llegamos a obtener esos presupuestos financieros o cash flow, seguramente vamos a visualizar los pagos que se fueron haciendo a lo largo del año, mejor dicho, los que se preveían hacer a lo largo del año y los préstamos que se pensaban obtener, y su coincidencia con los saldos que se están coincidencia o razonabilidad, ¿no es cierto? Acuérdense, cuando hacemos estos análisis de razonabilidad es verificar si se dan ciertas relaciones, ¿sí? No tiene que dar exacto, ¿sí? ¿Qué pasa si no nos da exacto? Por ejemplo, si el monto adeudado al cierre del ejercicio es de 1 millón de pesos y el presupuesto decía que tenía que ser de 950.000 pesos o de 970.000 pesos. ¿Qué les parece a ustedes? Cuando nosotros hacemos ese análisis comparativo, ¿qué harían ustedes? Y se debería analizar cuáles fueron las causas que generaron esas diferencias. Podríamos analizar las causas que generaron esas diferencias, pero fíjense que la diferencia que yo tengo, es decir, yo tengo 970.000 pesos en el presupuesto y 1 millón en la contabilidad, si estamos hablando de 30.000 pesos, estamos hablando del 30%, estamos hablando del 3%, prácticamente es poco significativo, o no es significativo, entonces no es una diferencia significativa como para llamarme a mí la atención. Ahora, si yo tengo al cierre del ejercicio 2 millones de pesos y al cierre del ejercicio anterior tenía 2 millones de pesos y el presupuestado a mí me decía que tenía que llegar a 1 millón de pesos, y bueno, ahí sí tengo una variación significativa. ¿Por qué? Porque se tendría que dar de que las deudas vayan disminuyendo, ¿sí? Pero aparentemente no lo hicieron. Entonces, ahí se me prende una lucecita amarilla, media naranja, ¿sí? En el cual esa diferencia entre 2 millones y 1 millón que yo tengo presupuestado, o tener el mismo saldo del ejercicio anterior, cuando yo sé que tiene que ir disminuyendo saldo de préstamos, me llama la atención, y ahí voy a verificar con mayor análisis las operaciones del por qué tenemos esos saldos al cierre del ejercicio. Otro de los procedimientos es revisar movimientos de las cuentas de préstamos para detectar ítems significativos o inusuales. Por ejemplo, un ítem significativo es que no nos hayan dicho que obtuvieron un préstamo y cuando yo reviso el mayor de estas cuentas, que el mayor de la cuenta, supuestamente, si tengo un préstamo, incluso hay muchas empresas que optan por tener una cuenta contable para cada préstamo. Entonces, cada cuenta contable va a tener 12 movimientos, que son los 12 pagos o 2 pagos, depende cuál sea la forma de pago de los préstamos, depende cuál sea la condición de los préstamos, ¿no es cierto? Pues puede ser que los pagos se deban hacer cada 180 días, entonces no tengo mayor inconveniente. Entonces, en función de eso, yo tendré que ver cómo esos ítems
inusuales, ¿sí? O significativos que me llamen la atención para ir a detectar a ver qué pasó con esos movimientos en particular. En el caso de que tenga conciliaciones de los préstamos con los saldos contables, tendré que ir a revisar esas conciliaciones que han sido preparadas por la empresa, obtener un listado de los préstamos al cierre y comparar con la documentación respaldatoria, es decir, voy a tener que ir a verificar la documentación respaldatoria préstamo por préstamo. Acá fíjense que se va a dar algo que vimos cuando hablamos de los papeles de trabajo, en que nosotros archivamos, recuerdan, los papeles de trabajo en distintas carpetas. Entonces, generalmente la característica que suelen tener este tipo de préstamos, que son préstamos a largo plazo, y cuando hablo de largo plazo, estoy hablando no solamente de más de 12 meses, sino que generalmente podemos tener préstamos de 5 años e incluso pueden ser algunos mayores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la documentación, por ejemplo, los contratos que me dieron en auditorías de ejercicios anteriores, yo lo puedo utilizar en auditorías de este ejercicio, porque no le voy a andar solicitando la documentación respaldatoria de cada uno de los préstamos nuevamente. Porque imagínense el personal del ente cómo se va a poner en el caso de que yo nuevamente vuelva a solicitarle los préstamos, la documentación respaldatoria de los préstamos. Van a decir, Sebastián, ya te la entregué el año pasado, con toda la razón del mundo. Entonces, fíjense cómo esa documentación nos va a servir año a año. Y cruzamos, ¿no es cierto?, con los préstamos que tenemos al cierre. Seguramente esa documentación va a tener un desarrollo, con lo cual nos va a dar cuáles son los saldos a cada uno de los cierres contables. En el caso de que tengamos préstamos en moneda extranjera, verificar cómo se han convertido a moneda local y si están valuados correctamente a la fecha de cierre en función de los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre. Para los préstamos obtenidos en el ejercicio, verificar la correcta contabilización, es decir, además de obtener la documentación, verificar que se haya registrado correctamente en las cuentas que corresponden. Vamos a tomar también dentro de los procedimientos lecturas de acta de directorio, porque como ya les decía, generalmente estos préstamos, al ser de montos significativos, los bancos nos solicitan que la empresa, mejor dicho, que el directorio de la empresa autorice obtener determinados préstamos. Entonces, de la lectura de actas de directorio van a surgir que tenemos préstamos en el ejercicio o que se han cancelado anticipadamente préstamos. Entonces, eso puede ser el puntapié inicial para luego verificar si realmente esos préstamos han sido obtenidos o han sido cancelados, etcétera, lo que corresponde. Circularizar a las entidades financieras que nos informe el ente, es decir, si el ente trabaja con tal banco y tal banco, es recomendable realizar una circularización para que los bancos nos confirmen cuáles son los saldos a cobrar al cierre. Hoy también podemos obtener esta información, ¿sí?, a través de la página del Banco Central de la República Argentina, con el quit de la empresa, nosotros podemos acceder a cuál es, ya que es una consulta a los principales deudores, en el que colocando solamente el quit nosotros podemos saber a una fecha determinada cuáles eran las deudas que poseía la empresa con el sistema bancario. Luego verificar pagos posteriores o débitos en las cuentas corrientes de la sociedad para detectar posibles obligaciones que no hayan sido registradas al cierre. Es decir, con posterioridad al cierre yo puedo verificar determinados pagos, sobre todo si son préstamos bancarios, puedo verificar los extractos bancarios y allí pueden surgir que aparezcan ciertos débitos de monto significativo, incluso hasta los extractos suelen ser muy explicativos, en que suelen decir pago de préstamos, pago de obligaciones,
con lo cual nos hace abrir los ojos a nosotros y decir, epa, ¿y este débito a qué se corresponde? ¿Es un préstamo nuevo que se ha obtenido en el ejercicio, no en el ejercicio que nosotros estamos auditando, sino en el siguiente? ¿O es un préstamo que se ha adquirido en el ejercicio que estamos auditando y el mismo todavía no fue reconocido? Entonces, de esta forma nosotros vamos a detectar la integridad, a través de este procedimiento vamos a detectar la integridad de las operaciones, que se hayan registrado las operaciones. Verificar que los saldos se hayan expuesto de acuerdo con las normas contables profesionales, sobre todo que se hayan expuesto referido a lo que es la clasificación entre corrientes y no corrientes, ¿sí? Porque muchas veces determinadas empresas por errores, por omisiones o porque quieren mostrar una mejor situación financiera, optan por clasificar determinados préstamos corrientes como no corrientes. Entonces nosotros debemos verificar que se hayan expuesto de acuerdo a lo que establecen las normas contables, es decir, la parte corriente dentro del pasivo corriente y la parte no corriente dentro del pasivo no corriente. Estos son algunos de los procedimientos que nosotros podemos tomar, algunos de los procedimientos sustantivos que nosotros podemos tomar para este componente. Vayamos al otro componente, mejor dicho, a los intereses de préstamos y veamos algunas pruebas sustantivas referidas al mismo. Podemos hacer un análisis comparativo entre lo devengado en el ejercicio versus lo presupuestado y lo del ejercicio anterior. Es decir, vamos de nuevo a la prueba global que recién hablamos. Es decir, si recién hicimos una prueba global con relación al monto adeudado al cierre, también podemos hacer una prueba global con relación a los intereses que se devengaron en este ejercicio y compararlos con lo del ejercicio anterior y con lo presupuestado. Y relacionado con ese procedimiento también tendremos la prueba global de intereses, que es una pruebita muy sencilla, también un análisis de razonabilidad en la cual nosotros vemos cada uno de los préstamos que tenemos a lo largo del ejercicio, cuáles son las tasas que se están pagando por cada uno de esos préstamos, hacemos el cálculo para cada uno de ellos y lo comparamos con los intereses registrados. Si nosotros tenemos una diferencia poco significativa, damos como ok la prueba y no andamos por ahí en otros procedimientos, pero si nos da una diferencia significativa, por ejemplo, nuestra prueba global nos da 1 millón de pesos y registrado tenemos solamente 500.000 pesos, quiere decir que algo está faltando. Entonces, recuerden que de una prueba global no surgen ajustes, lo único que surgen se nos prendan las luces rojas o amarillas, que nosotros tengamos que ir a aplicar otros procedimientos para detectar dónde pueden estar los errores u omisiones. Otro de los procedimientos es recalcular los intereses que ha devengado la empresa y compararlo con los cuales lo ha registrado. Comparar los intereses registrados para cada uno de los préstamos con el detalle de la documentación de respaldo. Es decir, acá estamos yendo a cada uno de los préstamos. Fíjense lo que yo les decía. Pocas operaciones de montos significativos. Y aplico para la totalidad de las operaciones, aplico procedimientos. ¿Sí? Y verificar que los intereses se hayan expuesto de acuerdo a lo que establecen las normas contables profesionales, es decir, que se hayan expuesto en nuestro estado de resultados dentro de los resultados financieros y por tenencias generados por pasivos. Bien. Vayamos a otro de los componentes, el último, que es las cuentas de patrimonio neto. Pruebas sustantivas. Fíjense que acá también hacemos un análisis comparativo entre los montos al cierre del ejercicio anterior versus los presupuestados y el ejercicio anterior. Generalmente es muy difícil que tengamos varios movimientos relacionados con las cuentas de patrimonio neto y sobre todo con la cuenta de capital social, ¿sí? Es una cuenta
que en el gran común denominador de las empresas suele mantenerse a lo largo de los ejercicios, ¿sí? Entonces, puede ser que nosotros, con un simple análisis comparativo, veamos que el cierre de este ejercicio es razonable con el ejercicio anterior o es el mismo, y también con lo presupuestado, salvo que se haya presupuestado un incremento de capital y bueno, realmente ya los estados contables ya reconozcan ese incremento de capital porque tuvo lugar el incremento de capital. Acuérdense que lo presupuestado es una proyección que luego no se puede llegar a dar, ¿no es cierto? Yo puedo proyectar y puedo ir a la asamblea de accionistas y decirle a los propietarios, señores, por favor, tienen que realizar un aporte de capital de tantos pesos. Pero luego, si los accionistas no quisieran realizar ese aporte, no lo van a aprobar y por lo tanto yo no lo voy a ver reflejado en los estados contables. Obtengo también un listado de las transacciones que afectan al patrimonio neto y verifico con la documentación que las origina. Generalmente la documentación que las origina viene del punto siguiente, que es la lectura de acta de directorio y de asamblea, sobre todo de la lectura de actas de asamblea, ya que son los propietarios los que definen los movimientos de las cuentas de patrimonio neto. Es decir, tanto como incremento de capital, reducciones, aportes irrevocables. Bueno, el aporte irrevocable puede ser que todavía no haya sido tratado por la asamblea, lo veamos ¿sí? En un acta de directorio, constitución de reservas, distribución de utilidades, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a verificar las pocas operaciones que tenemos y las vamos a cruzar con la documentación de respaldo que tengamos referidas a las mismas. En el caso de que la empresa haya optado por incrementar el capital social, obtener documentación acerca de si la misma ha sido inscrita en el registro público de comercio o no. Verificar el pago posterior de dividendos en el caso de que tengamos dividendos a pagar al cierre, o verificar el pago posterior porque los mismos no se habían reconocido al cierre como tal, es decir, no se había reconocido la obligación. Verificar que los movimientos de este componente estén de acuerdo con la legislación vigente y sobre todo con la ley de sociedades comerciales, ¿no es cierto? Es decir, lo que hablábamos recién, que se hayan constituido las reservas, que no se hayan aprobado distribuciones de resultados, de ganancias que no hayan sido líquidas, etc. Verificar que los movimientos, también otro de los procedimientos, que se hayan expuesto de acuerdo a las normas contables profesionales, es decir, vamos a verificar cómo los mismos se han expuesto en el estado de situación patrimonial, en el estado de evolución de patrimonio neto. Perdón. Y con esto terminamos lo que es este ciclo de financiación propia y ajena. ¿Alguna duda que tengan con relación a esta unidad, chicos? ¿No? ¿Hola? No, profe. Bueno. Ahí me habían dicho que no se estaba compartiendo la pantalla, pero eso fue al inicio nomás, ¿eh? Después ya la compartimos. Sí, por el horario era al inicio. Bien. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Profe, ¿esta filmina usted la subió al aula? Porque Ya yo no están la en el encontré. aula ya. No, ¿En no, qué parte la subió? están en la unidad ¿En 10. la unidad 10? Sí. ¿No la encontraste? No, por eso le preguntaba dónde la había subido. A ver. Sí, profe, yo también estuve buscando y no encontré. ¿No la encontraron? A ver, a ver, a ver.
Déjenme cambiar una cosita acá. Y en la unidad 9 tampoco no hay nada. Está la clase, pero no las filminas. La unidad 9, Está la clase nomás. Las filminas tampoco están. bien. Pero la unidad 9 la dio el contador del cerro, ¿puede ser o no? Sí. Voy a ver. La 8 sí. Viene de cambio y costo de venta, esa sí está. Bueno, voy a hablar igual con el contador del cerro, pero me parece que, a ver, Ahí se ve la de la 10. la de la 10 recién le di el ok para, se ve que, no Sí, sé ahí por se qué, puede. no se puso a mostrar, les pido disculpas, la verdad que desconozco qué pudo haber pasado. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda con relación a esta filmina, perdón, a esta unidad, a este ciclo? ¿Algo que le haya quedado? ¿No? No, pero Bueno, a ver. Bueno, voy a detener la grabación. Bien. Bueno, ahora cuando reciba la grabación la voy a colgar entonces y voy a cerciorarme de que la misma la podamos tener la puedan ver, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora. ¿Quieren hablar del trabajo? Sí, profe. Trabajo. Bien. Bueno, a ver, lo comparto. Bien. A ver, entonces, las consignas, bueno, como nosotros estamos formando parte de PPP1, ¿sí? Tenemos que presentar un trabajo que lo tienen este, que lo tienen que defender. ¿Estamos? Bien. ¿Cuáles son los objetivos? Que ustedes realicen la planificación, que se formen una opinión de la razonabilidad de la información contenida en los estados contables, que confeccionen el informe de auditoría. ¿Sí? Entonces, primero, tenemos que seleccionar una empresa u otro tipo de organización y conseguir un ejemplar de sus estados contables. ¿Sí? Eso por ahí le puede ocasionar problemas. No sé si ya han obtenido los estados contables o no. No es importante si consiguen un juego de estados contables, porque por ahí hay algunas empresas que no lo quieren, no se lo dan a cualquiera, ¿sí? Lo que les recomiendo es que ingresen a la página de la Bolsa de Comercio, Bolsar, ¿sí? ¿Todo el mundo sabe lo que es o no? ¿Hola? sí. ¿Sí? Sí. Bien, ahí en Bolsar pueden obtener acceso, no es necesario que sea un juego de estado contable de este año, o sea, qué sé yo, de cierre de junio o de mayo, puede ser del año pasado, puede ser del 2018. Lo importante es que consigan un juego de estados contables real, ¿sí? Y que ustedes van a ser los auditores de ese juego de estados contables. Olvídense del informe del auditor que seguramente van a tener ese juego de estados contables que ustedes van a tener. ¿Estamos? Importante es que se consigan un jueguito de estados contables, de cualquier tipo de empresa, ¿sí?
cuanto más compleja, por ahí mejor para poder desarrollar, ¿no es cierto?, el ejercicio. Entonces, primero nosotros debemos explicar qué información requirió usted para decidir la aceptación del trabajo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una auditoría recurrente o repetitiva, ¿sí? Perdón, una auditoría recurrente o la primera auditoría. Estamos hablando de Sí, la primera auditoría. la primera auditoría, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos nosotros para la aceptación del trabajo? Pueden desarrollar, ¿no es cierto?, lo que vimos en teoría. ¿eh? Luego tendremos que confeccionar la carta de compromiso, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que se trata de la primera vez que lo contratan para realizar una auditoría de esos estados contables y que obviamente los anteriores fueron realizados por otro estudio, entonces debemos realizar una carta de compromiso. Van a encontrar en la bibliografía, van a encontrar una gran cantidad de cartas de compromiso o convenio de auditoría. ¿Estamos? ¿Hasta acá venimos bien? Sí, es grupal el trabajo, profesor. Es grupal, es grupal. Ahora lo vemos. Bien. Eso tengo entendido que los profesores de prácticos ya les dijeron a ustedes que se junten con otros compañeros. Aún no. ¿Aún no? No. Bueno, seguramente entonces en la clase de hoy le van a decir. Luego dice, indique y describe los principales aspectos que se deberán tener en cuenta para una adecuada planificación del trabajo de auditoría y la documentación que se requerirá para tal fin. ¿Sí? Es decir, ¿qué documentación y qué aspectos tuvimos en cuenta para poder planificar la auditoría? ¿Sí? ¿Qué estudiaron ustedes? Lo van a volcar acá seguramente. Luego, identifique factores de riesgo inherentes y de control y evalúe dichos riesgos. Es decir, evalúe cuál puede ser el impacto que pueden tener esos riesgos en los estados contables que ustedes están auditando. ¿Sí? Luego, tendremos que decidir el enfoque de auditoría fundamentando el por qué nosotros decidimos tal enfoque. Ustedes me van a decir, profe, pero yo no conozco la empresa, no sé ni cómo trabaja. No importa, invéntenlo todo, ¿sí? Invéntenlo, no hay ningún problema, ¿está? Pero para inventarlo, nosotros vamos a darnos cuenta de si ustedes saben cuáles son las cosas que tienen en qué basarse para luego definir el enfoque de auditoría, por más que lo hayan inventado. ¿Me explico o no? Entonces, una de las condiciones es que al menos uno de los ciclos se debe auditar bajo el enfoque de cumplimiento de controles. ¿Sí? Entonces, ¿qué procedimiento vamos a aplicar? Vamos a redactar el memorando de planeamiento y los programas de trabajo, pero para solamente 2 ciclos. Pueden elegir el ciclo que ustedes quieran. ¿Sí? El que ustedes quieran. ¿Está? Por ahí pueden elegir el ciclo que está más relacionado con la actividad. ¿Sí? Si es una empresa industrial, pueden elegir el ciclo de bienes de cambio y costo de ventas. ¿Sí? O si, por ejemplo, también pueden elegir el ciclo de ventas y cuentas por cobrar, o de nómina, o el ciclo que acabamos de ver hoy, en el caso de que tenga una empresa que tenga muchos préstamos. Todo depende de lo que ustedes quieran hacer, pero ustedes son libres de elegirlo. ¿Está? Tenemos que tener en cuenta cuáles son los principales componentes de las cuentas y las afirmaciones que hay que validar y los objetivos, tanto de operaciones y saldo, que el auditor pretende satisfacer. Entonces, en función de todo esto, tenemos que redactar este memorando de planeamiento y este programa de trabajo para esos 2 ciclos. Y acuérdense que uno de los ciclos, ¿sí?, tiene que tener un enfoque de cumplimiento. ¿Estamos?
Luego, tenemos que redactar el informe del auditor contemplando los descritos en los puntos anteriores. Suponga, si no las detectó, distintas situaciones en la empresa auditada que podrían dar origen a una opinión modificada, un párrafo de énfasis y un párrafo de otras cuestiones. ¿Sí? Por ejemplo, como consecuencia de esta pandemia, la Federación de Consejos Profesionales sacó un instructivo para tener en cuenta para aquellas empresas que tuvieron un cierre con posterioridad a la pandemia, entonces tienen que hacer hincapié o no los auditores relacionado a cómo afecta el aislamiento, ¿no es cierto?, en las actividades de la empresa. Entonces, pueden tomar eso, que seguramente si ustedes toman un juego de estados contables del año 18, no los tenga, pero ustedes dicen, no tuve acceso a esta información o se dio esta situación, y en función de eso, redactan ese informe del auditor. Obviamente no queremos que redacten un informe de auditor tal cual como ustedes lo tienen en la empresa que ustedes han seleccionado. Lo lindo de esto, lo dinámico y el desafío es ponerle ciertas trabitas que ustedes mismos la van poniendo y cómo eso impacta, ¿no es cierto?, en nuestro informe como auditores. Entonces, tienen que redactar el informe del auditor. Que yo sé que ustedes no lo vieron a esto en las clases teóricas, pero no va a ser la clase siguiente, sino la otra, la que ya van a comenzar a ver el informe del auditor. Pero ya falta poco. Todavía no tienen la obligación de presentarlo esta semana ni la semana siguiente, pero sí, ya se lo damos como para que ustedes puedan arrancar con el trabajo, porque ya vimos toda la etapa de planificación, vimos cada uno de los ciclos, el que vimos hoy fue el último, con lo cual estamos en condiciones, ¿no es cierto?, de ya planificar el programa de trabajo para cada uno de los ciclos. No tendrían que tener mayor inconveniente. Luego, las pautas, ¿sí?, para presentar el trabajo. Bueno, la carátula, el índice, los integrantes, como máximo, como 5 alumnos, ¿sí? Como máximo 5 alumnos. Excepcionalmente se autorizará un grupo con menor cantidad de integrantes. Es decir, acuérdense que no nos podemos juntar, con lo cual todas las reuniones que van a hacer ustedes las van a hacer, no sé si por el Meet, por el Zoom, por WhatsApp. No tienen que juntarse, pero sí lo pueden hacer, así como estamos reunidos hoy en esta clase, lo pueden hacer 5 alumnos sin ningún problema, con lo cual puede ser un alumno de resistencia con uno de corriente o con alguien que esté en el interior, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Con esto de la tecnología, las distancias desaparecieron. ¿Estamos? Entonces, excepcionalmente se va a autorizar a un grupo con menor cantidad de integrantes, entonces, hasta 5 alumnos por grupo. Presentación. Máximo 20 hojas. ¿Sí? Máximo 20 hojas. Pero mínimo le va a llevar y 8 hojas como mínimo le va a llevar. Acá no tienen que incluir los estados contables que se presentan por separado. ¿Se entiende o no? Entonces, entre que ustedes ponen el índice, que ponen la introducción, que ponen las cosas que tuvieron en cuenta para la aceptación del trabajo, cuáles fueron las preguntas que le hicieron al ente, qué documentación les entregó el ente, el memorando de planificación, el programa de trabajo para un ciclo, el programa de trabajo para otro ciclo, ciertas cositas que fueron detectando en el informe de auditoría, llegan como si nada a 8 páginas, ¿sí? Como máximo 20. ¿Está? Esto debe ser remitido a través del aula virtual y vía correo electrónico al profesor de trabajos prácticos. Este trabajo práctico va a tener un momento evaluatorio, ¿sí?, que obviamente va a ser con posterioridad de los parciales, ¿sí?, y que eso nos vamos a poner de acuerdo, mejor dicho, ustedes se van a poner de acuerdo con cada profesor, en el que el profesor le va a dar varios días
para optar, seguramente optaremos por un determinado día y nos juntaremos de esta forma que estamos hoy aquí, a través de un Meet, y ustedes lo expondrán a través de un Meet, presentando toda la información de la misma forma como lo presentamos nosotros. Y va a haber una calificación grupal e individual, porque acuérdense que si bien ustedes presentan el trabajo en forma grupal, luego tienen que exponerlo en forma individual. Cuando hablo de exposición en forma individual no quiere decir que cada uno tiene que exponer el trabajo individualmente, sino que cada uno va a exponer una parte del trabajo y luego entre todos van a defender, y ahí nosotros como profesores nos vamos a dar cuenta quiénes son los que trabajaron un poco más o quiénes son los que tuvieron mayor injerencia en el trabajo, o los que tomaron mayor conocimiento, o los que hablan con un vocabulario acorde a la cátedra, etcétera, etcétera. Entonces, la fecha todavía está a confirmar y la defensa está a confirmar. Lo que sí le puedo decir es que esto no se lo vamos a pedir para la semana que viene ni para la siguiente. Seguramente esto va a ser para mediados de noviembre. ¿Estamos? O sea, que los quiero dejar tranquilos, pero también les quiero pasar la pelota para decirle, empiecen a trabajar, empiecen consiguiendo un juego de estados contables. Y luego, imagínense un montón de situaciones, aunque no sean ciertas, ¿Estamos? ¿Dudas con relación al trabajo? Acá me preguntan si saliste mal, quiere decir que sacaste un 5, No, o saliste mal en un 6 y no está dentro de la promoción. Yo creo que el promocional es si saliste mal en uno de los parciales, refresquenme ustedes la memoria, si saliste mal no lo podés, ya creo que no se pueden recuperar, si sacamos un 6, ahí sí lo podemos recuperar con el segundo parcial. Entonces, tenés que presentar igual de todas formas el trabajo, sí, tenés que presentar de todas formas el trabajo porque los alumnos que salieron mal en el primer parcial rinden el segundo de la misma forma que rindieron el primero, es decir, van a rendir tanto teoría como práctico, y por lo tanto tienen que cumplir todos los requisitos del régimen, es decir, también tienen que presentar el trabajo. Igual lo voy a confirmar a esto, pero igual lo voy a ver. ¿Con qué profesor estás? Bueno, cualquier cosa le hago el comentario al profesor de Z para que te diga. Una tutoría. Una tutoría, por ejemplo, los problemas que recién estábamos viendo, es decir, ustedes tienen un trabajo, ¿sí? Nos podemos juntar acá y podemos ver cuál es el problema que tienen como para irlo, como para darle una mayor orientación al trabajo. ¿Se entiende? Bueno, si se rinde... El lunes 9 hay una tutoría para el trabajo final, bien. A ver, de acá al lunes 9 falta una eternidad. Voy a hablar con la contadora Greco y seguramente si ustedes rinden el segundo parcial de gestión ese día, obviamente que no vamos a dar la tutoría ese día, vamos a darla otro día para ¿cómo se llama? Para
para que justamente todos puedan participar y todos se saquen las dudas, ¿eh? Así que no se preocupen por eso, porque falta mucho para el 9. Yo igual ya se lo comento a la contadora Greco para que podamos modificar la fecha de esa tutoría, sin problema, ¿eh? Seguro que lo vamos a cambiar. Si tienen parcial ese día, quédense tranquilos que no vamos a dar la tutoría ese día. No se preocupen. Justamente la tutoría es para beneficiarle a ustedes, no para empeorarle la situación, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra duda más? El miércoles 11 el repaso del parcial de auditoría y el 13, ¿sí? Vamos a ver cómo lo podemos coordinar. Seguramente estaremos consultándole con ustedes para ver el mejor horario, el mejor día, para no complicarle la vida a ustedes con relación a los parciales, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos? Yo ahora ya lo hablo con la contadora Greco. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Acá me agradecen, bueno, de nada. No sé si tienen alguna otra duda o no con relación al tema que vimos hoy o con relación a lo que acabamos de ver. Yo ahora en un ratito estoy colgando ya el link de la clase de hoy para que la puedan ver cuando ustedes gusten. Y bueno, y será hasta la próxima clase, ¿eh? Muchísimas gracias por la atención. Nos vemos, profe. Nos vemos. Adiós, hasta luego. Chao.